Saludamos a esta hora a Gloria Inés Cortés, la directora general de la Unidad de Pensiones y Parafiscales del Ministerio de Hacienda. Directora, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué ha habido, directora? No, señor, aquí con algunas cifras relativas a la evasión en Santander en los aportes a la protección social. Recordemos que el sistema de la protección social lo conforman 6 subsistemas. Los aportes a salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación y CBF y SENA. Cuando hablamos de estos aportes estamos hablando de tributos, pero más allá del tributo es un seguro contra riesgos de altísima probabilidad de materialización, como es el caso cuando hacemos aportes a pensiones, estamos asegurando contra los riesgos de muerte, contra el riesgo de sobrevivencia y el de invalidez. Si no cumplimos materializando estos riesgos, quedamos sin ninguna protección. En el caso de la evasión, el primer estudio lo realizamos a nivel nacional en el año 2012 y nos arrojó una evasión a nivel nacional de cerca de 16 billones de pesos anuales y una tasa cercana al 28%. Con medidas adoptadas por el gobierno nacional, con las acciones que vieron en tanto la unidad, al cierre del 2015 esta evasión se redujo al 17,4% y en términos de pesos a un poco menos de 10 billones de pesos, que sigue siendo alta. Pero cuando vemos las cifras de Santander nos asombra negativamente el comportamiento de esta evasión. Santander presenta una evasión total cercana al 30%. Y aun cuando en términos de billones de pesos no alcanza las correspondientes, es un poco menos de 1 billón de pesos anuales, en donde la tasa de evasión de los independientes es cercana al 72%. Solamente un 39% de los independientes obligados están cotizando. O sea que hay una omisión altísima en Santander. Y a nivel de empleadores, la tasa nacional de evasión es del 7% y la de Santander es del 13%. Entonces la invitación es al cumplimiento. Si somos empleadores, están afectando a muchos trabajadores, ya sea porque no los están afiliando, hay omisión en la vinculación y adicionalmente están utilizando bases de cotización muy por debajo de lo que corresponde, y esto afecta y está dirigido más a los empleados de altos ingresos, porque los que están en el salario mínimo se está cumpliendo, pero a nivel de las pequeñas y las microempresas, ahí es donde está concentrada la informalidad y se puede estar afectando a cientos y miles de trabajadores que cuando lleguen a edad de pensión se van a llevar la sorpresa que ya no es posible cumplir con las semanas cotizadas y se van a quedar sin esa protección para la vejez. Y fíjese usted que cuando han venido aquí a hablarnos de esos asuntos, la gente lamenta no haber cotizado, por ejemplo, a pensiones, a pesar de que hoy existen una serie de programas del gobierno nacional tratando de empujar a la gente. Viene el presidente de Colpensiones, Mauricio Olivera, a hablarnos de todas las ayudas, pero bueno, que sea hoy entonces el momento de recordarle a la gente de lo importante que resulta cumplir con esos aportes. 6 en total, los rubros, las obligaciones que hay que tener como independiente y que se tiene de parte de los empleadores. ¿Y qué tipo entonces de mensaje es el que trae? Es decir, alguna campaña, algún tipo de coacción que se esté dando desde el ministerio tratando de meter en cintura a esos niveles. No sabíamos, directora, que fueran tan altos aquí en el departamento de Santander. Nosotros tenemos en este momento, venimos desarrollando acciones persuasivas y acciones de fiscalización. ¿Hacia dónde van dirigidas las acciones persuasivas? Estamos diciéndole a los independientes, nosotros no podemos condenar obligaciones. Lo que adeudan en los años anteriores van a tener que pagarlo en algún momento, pero para efectos nuestros, para mirar cuáles son el grupo que vamos a fiscalizar, estamos dando una última oportunidad. Queremos verlos formalizados a partir de la fecha. Les hemos dado unos tiempos y consideramos y estamos haciendo seguimiento. Si vemos que continúan
rehusándose a cotizar y que no, o que ya están cotizando pero por niveles de ingresos bases de cotización muy inferiores al que correspondería, la probabilidad de ser seleccionados para fiscalizar es muy alta, con unas consecuencias en términos pecuniarios muy altas. ¿Qué quiere decir? Si les fiscalizamos el año 2014, que omitieron presentar la declaración y pagar, por ese simple hecho, y hubieran pagado este año en el primer trimestre, el número de veces que hubieran tenido que pagar el aporte, aunado al aporte intereses moratorios, más sanciones, sería cerca de más de 4 veces el valor del aporte que hubieran pagado si lo hubieran hecho oportunamente. Pero si el año a fiscalizar es el 2013, este número de veces sube a más de 6. O sea, no se trata de quedarnos con una serie de patrimonio de los independientes. Queremos crear la cultura de cumplimiento, queremos que se propicie ese cambio, y el mensaje es: atiendan esas comunicaciones, atiendan esos correos, y la forma de atenderlos no es comunicarse con nosotros, es ir y proceder y afiliarse y pagar por lo que corresponde pagar. De lo contrario, las consecuencias pueden ser muy duras para el obligado. Directora, ¿cuál es el top 3 de las regiones que hacen más omisión de estas obligaciones? Pues con sorpresa encontramos que de las 4 regiones que en este momento hemos visitado, Costa, Caribe, Antioquia, Valle y Santander, la que presenta la mayor tasa de evasión es Santander. Y usted nos da una noticia que nos hace sonrojar. Sentimos vergüenza porque aquí nosotros creemos que somos cumplidores del deber, ¿no? De hecho, nosotros tenemos una cultura tributaria enorme. Usted va a la DIAN, le pregunta aquí al director de la DIAN y él dice: somos primeros, no nos dejamos coger de nada. Por supuesto que sí, pero nos sorprende enormemente. ¿Qué habrá pasado? Y detrás de eso, ¿qué fenómeno puede haber? Si miramos el grupo de los empleadores, nosotros observamos que sí presenta un indicador que es más positivo que el nacional, y es que del total de los obligados se cotiza por el 94% de ellos, mientras que a nivel nacional solamente es el 80%. O sea, a nivel de cada uno de los obligados, los empleadores sí los tienen vinculados. Hay menos omisión, pero hay más inexactitud, porque la tasa de evasión supera la nacional. Cuando vemos los independientes, no hay cultura de cumplimiento de los independientes. Por ejemplo, de esos 40.000 casos que tenemos aquí en acciones persuasivas, nos encontramos que 16.000 casos, la evasión de independientes a través de una figura muy común, y es que del hogar, si trabaja uno como empleado y el otro como independiente, lo que hacen no es cotizar los dos, sino el que está trabajando como independiente pasa como beneficiario, y normalmente son ingresos altos. Lo segundo, no están teniendo en cuenta que las uniones no son para siempre. Hay unas tasas de terminación de estas uniones, y cuando van a ver, la pareja que estaba actuando como beneficiario va a quedar con una desprotección total, porque tal vez cuando quiera corregir esa situación ya no va a tener el tiempo. Recordando que en prima media el mínimo de semanas que deben cotizar es el equivalente a algo más de 25 años, que son 1.300 semanas, y las máximas 1.800. Entonces, aún con las 1.300, 25 años, si empieza muy tarde, seguramente no va a tener el tiempo. Directora, lo otro que podría ocurrir, se nos aventura a nosotros, es que la gente no cree estar obligada cuando trabaja como independiente, es decir, lo toma como quiero o no quiero, y eso es problema mío. Eso era cierto en pensiones hasta el año 2003. Cuando se pidió la ley, ya volvió para los independientes obligatoria la cotización a pensiones, que antes solamente lo era sobre salud. Pero más allá de la obligación, el mensaje es: si es un tributo,
pero fíjense que es que aquí el único beneficiado o el único perjudicado va a ser el obligado y su familia, porque como es el seguro, ¿a quién le está dando la protección? ¿Al gobierno? No. ¿Para qué son los recursos? ¿Para el gobierno? No. Es un seguro cuya, en el caso que se materialice el riesgo, voy y cobro la póliza. Lean la letra menuda, si tengo cumplidas las condiciones y si tengo o no tengo acceso a ese amparo. Entonces lo que tienen que entender es que una cosa segura es la muerte. ¿Cómo no voy a estar yo asegurado para que si yo me muero en el camino joven, mi familia no vea frustrados sus planes, que los muchachos puedan culminar sus estudios, que no se frustren muchos objetivos que habían creado familiarmente? Es lo mínimo que puede hacer un padre o una madre para dar esa protección. Si logro llegar a la vejez, que no me encuentre esa vejez siendo una carga para mis hijos, ese es el otro tema, y pueda disfrutar y tener una vejez digna. Pero de pronto puede ser que tenga un accidente o me enferme y pierda la capacidad laboral de más del 50%, pueda anticipar una pensión que me permite hacer frente a esas circunstancias. O sea, son cosas que realmente, si la gente pensara, la evasión debería ser muy baja. Muy bien, directora, muy amable, muchas gracias por esta información que nos brinda, y vamos a reciclar esta información para reciclarla mañana muy temprano en los espacios que tenemos en jornada matinal. Bienvenida, muchas gracias. ¿Hasta cuándo se va a quedar por aquí en Bucaramanga? Hasta hoy, pero mañana vamos a estar en capacitaciones con un grupo de empresas. Tenemos 2 sesiones, una en la caja de Profesor Santander, correcto, y otra con la Cámara de Comercio en la tarde. Muy bien, saludos al doctor Mauricio Cárdenas. Muy bien. Muy bien, muy amable.